Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, en el video de hoy, vamos a hablar de la estadística no paramétrica. La estadística no paramétrica es un tipo de estadística muy particular, muy singular, que luego suele estudiarse para aquellas variables que no se apegan a la normalidad. Y de hecho, es precisamente la primera gran característica de la estadística no paramétrica. La generalidad de los datos dentro de la propia estadística se comportan apegados a la distribución normal. Ahora bien, existe una parte o una región de la estadística no paramétrica en la cual pues no se comporta bajo la curva normal, es decir, nada tiene que ver con la famosa curva de Gauss. Aquí en esta parte, diríamos, los datos no están apegados de esa forma o no se comportan de esa forma. Para poder desarrollar la estadística no paramétrica se utiliza lo que se llama comúnmente las pruebas de bondad de ajuste. Esas pruebas de bondad de ajuste tienen dos opciones. La primera es, se quiere comparar si las frecuencias son iguales o no son iguales las frecuencias esperadas. Y la otra prueba de ajuste cuando la distribución de las frecuencias es distinta, es decir, no tiene una regularidad, sino tiene un peso distinto. En esta ocasión y en este video vamos a hablar de las primeras, de las frecuencias llamadas iguales. La prueba de hipótesis, que es precisamente la herramienta que nos sirve para probar si las frecuencias observadas versus esperadas son iguales o no, pues se va a llevar a cabo exactamente con la prueba de los 5 pasos que se ve dentro de la estadística paramétrica, dentro de las pruebas de medias y el análisis ANOVA. Exactamente lo mismo, ¿sí? Los 5 pasos, me voy a pasar de este lado, los 5 pasos son los siguientes. El número 1, la hipótesis nula, al menos en frecuencias iguales, no existe diferencia entre las frecuencias esperadas y observadas. Esta es la hipótesis llamada hipótesis nula. Número 2, las frecuencias esperadas, sí existe diferencia entre esas frecuencias esperadas y observadas. Esa sería la hipótesis llamada alternativa. Número 2, el paso número 2 es el nivel de significancia. Puede haber, y de eso de acuerdo a la tabla estadística, las más comunes son 1%, 2%, 5% y 10%. Son los cuatro niveles de significancia que se pueden manejar dentro de las pruebas de bondad de ajuste, utilizando como paso número 3, el estadístico que vamos a utilizar es el estadístico chi cuadrada. El chi cuadrada, cuyo símbolo es la letra griega ji, y se eleva al cuadrado como una simbología netamente, se escribe de esa forma y se llama chi o ji cuadrada. Número 4, la regla de decisión. La fórmula es chi cuadrada va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado entre las frecuencias esperadas. Y esta fórmula, el resultado de esa fórmula, nos lo tenemos que comparar contra la tabla chi cuadrada. Eso lo vamos a hacer en el ejemplo ya práctico. Les recomiendo que consulten en un libro de estadística o en su libro de estadística de cabecera o de texto, consulten la tabla de distribución chi cuadrada que normalmente viene en el apéndice de los libros de estadística, cualquier libro de estadística, o la pueden buscar en la red. ¿De acuerdo? La curva nos dice que la forma de la distribución chi cuadrada tiene este formato en el cual aquí adentro por abajo del valor crítico chi cuadrada no se rechaza y por fuera del estadístico crítico sí se rechaza. Y el paso número 5, la fórmula de decisión. Vamos a tomar la decisión si se acepta la hipótesis nula, perdón, o si se rechaza. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a llevar a cabo la prueba de bondad de ajuste para un ejemplo de frecuencias esperadas iguales. Y el ejemplo nos dice que la directora de recursos humanos de una empresa está preocupada por el ausentismo entre los trabajadores por hora, por lo que decide tomar una muestra y decidir si el ausentismo está distribuido de manera uniforme en los 6 días. Las hipótesis son las siguientes. Hipótesis nula, el ausentismo está distribuido en la semana. La hipótesis alternativa, el ausentismo no está distribuido de manera regular en la semana. Vamos a proceder a concluir el ejercicio a continuación.
Bien, entonces el ejercicio nos da, en el Departamento de Recursos Humanos obtuvieron la siguiente muestra. Para el lunes tuvieron 12 ausencias, para el martes 9, para el miércoles 11, para el jueves 10, para el viernes 9 y para el sábado 9. Lo que quiere saber el Departamento de Recursos Humanos de esta empresa es si hay uniformidad en las ausencias o si definitivamente no hay uniformidad, que sería la prueba de hipótesis ya en forma. Nos pide responder a las siguientes preguntas. Y dice, inciso A, ¿cómo se denominan los números 12, 9, 11, 10, 9 y 9? Las respuestas son las siguientes. En el inciso A se llama frecuencia observada. En el inciso B nos preguntan cuántas celdas o categorías hay. Las categorías son los grupos, el número total de grupos que nosotros tenemos en nuestra prueba. En este caso son 6 grupos porque son 6 días de la semana. ¿Sí? En el inciso C nos preguntan cuál es la frecuencia esperada. La frecuencia esperada sería la media de las frecuencias, esto es 60 entre 6 igual a 10. ¿Por qué 60? Porque si sumamos 12 más 9 son 21, 32, 42 y 18, 60. ¿De acuerdo? Entonces, las frecuencias esperadas son 10. Esa sería la frecuencia esperada. Inciso D. ¿Cuáles son los grados de libertad de la prueba? Grado de libertad se le conoce como K-1, donde K es el número de categorías. En este caso sería 6 menos 1 igual a 5. En el inciso E nos preguntan cuál es el valor del estadístico chi cuadrada si el nivel de significancia alfa es igual al 1%. Acá tengo reproducida una porción de la tabla en donde, si ustedes buscan en cualquier libro de estadística en su tabla chi cuadrada, vamos a encontrar que para 5 grados de libertad tenemos un valor de una chi cuadrada igual a 15.086. ¿De acuerdo? Es decir, esto es para 5 grados de libertad y alfa igual al 1%. ¿De acuerdo? Ese sería el inciso E. El inciso F me pide realizar la prueba de hipótesis como tal. Bueno, vamos a ver la prueba de hipótesis. Para esto voy a hacerme un poco de espacio. Voy a borrar nada más la redacción del problema. Si tienen duda pueden retroceder el video y lo pueden verificar. Y entonces, en el inciso F, vamos a ver que el paso número 1, la hipótesis nula, las frecuencias esperadas y observadas son iguales. La hipótesis alternativa, las frecuencias esperadas y frecuencias observadas son desiguales. Es el paso número 1 de la prueba de hipótesis. En el paso número 2, me dice que establezca el nivel de significancia que me pide la prueba o el ejercicio que sea del 1%. El paso número 3, el estadístico a utilizar es chi cuadrada. El paso número 4, la regla de la decisión. Para la regla de la decisión voy a proceder a borrar de esta parte. Muy bien. Tenemos la reproducción de la tabla parcialmente, vamos a completarla. Las frecuencias esperadas 12, 9, 11, 10, 9 y 9. Las observadas ya dijimos que son 10 de manera regular. Aquí vamos a aplicar frecuencia esperada menos frecuencia observada. Tenemos entonces que vamos a reproduciendo la tabla. Entonces tenemos una frecuencia esperada, frecuencia observada, que ya dijimos que es de 10, frecuencia esperada menos frecuencia observada menos frecuencia observada al cuadrado, y luego frecuencia esperada menos frecuencia observada al cuadrado,
entre n. Muy bien. Entonces, para cada uno de esos casos vamos a hacer la diferencia. 12 menos 10 es 2, 9 menos 10 es menos 1, 11 menos 10 es 1, 10 menos 10 es 0, 9 menos 10 es menos 1 y 9 menos 10 es menos 1. Si yo elevo el cuadrado, aquí voy a tener 4, aquí voy a tener 1, aquí voy a tener 1, aquí voy a tener 0, aquí voy a tener 1 y aquí voy a tener 1. Y si yo divido entre 10, 4 entre 10, voy a tener punto 4. Aquí voy a tener punto 1, 1 entre 10, 1 entre 10, punto 1, 1 entre 10, punto 1 y 1 entre 10. Aquí evidentemente da 0 y aquí sería punto 1. Si yo sumo, esto me va a dar, la sumatoria es igual a punto 8. Entonces el estadístico de la tabla, la fórmula diríamos, la fórmula chi cuadrada igual a la sumatoria de frecuencias esperadas menos observadas al cuadrado entre 10 me va a dar punto 8. ¿De acuerdo? Lo voy a comparar contra el estadístico chi cuadrada que ya habíamos calculado que da 15.086 con 5 grados de libertad y un alfa de igual al 1%. Esto significa que pues mi valor mi valor crítico está demasiado grande respecto al valor calculado. Por lo tanto, si hago el comparativo, resulta entonces que si me voy a mi curva chi cuadrada, mi valor crítico es 15.086 y resulta que mi valor esperado está por acá, está muy adentro, y eso significa que en el paso número 5 la hipótesis nula se acepta. Se acepta la hipótesis nula o no se rechaza. ¿De acuerdo? ¿Qué mensaje le podemos dar al Departamento de Recursos Humanos? Que realmente no existe, basado en esta muestra y en esta evidencia, un valor anormal, podríamos llamarlo de esa forma, o un valor extraordinariamente diferente en general en los días de la semana respecto a un valor pues promedio. Esto significa entonces que el número de ausentismos es perfectamente regular, es decir, las frecuencias esperadas son iguales o prácticamente iguales a las frecuencias observadas. ¿De acuerdo? Este es el valor o el estadístico chi cuadrada y pues nos veremos en el próximo video.